Soy Pedro De Vincenti, soy hermano de Néstor De Vincenti, desaparecido en el año 76, y soy hijo de Azucena Villaflor de Vincenti, creadora de las Madres de Plaza de Mayo. En el año 76, en el 30 de noviembre, mi hermano es secuestrado, es llevado caminando con vida, se lo llevan a él y a su compañera Raquel Mangín desde una casa que alquilaban en Villa Domínico. Ellos fueron secuestrados y fueron llevados con vida desde ese lugar, y después de su secuestro mi madre salió a buscarlo, salió a averiguar por dónde podía encontrarlo, dónde podía encontrar algún dato que pudiera referenciar dónde se encontraba, y nunca más tuvimos un dato positivo de mi hermano. Nunca supimos la historia de su secuestro, de su desaparición, nunca tuvimos ningún dato de eso. En cambio, cuando mi vieja fue secuestrada, sí supimos toda la historia de ella. Supimos que estuvo en Capuchita, que estuvo en la ESMA y que fue arrojada desde un avión al mar con vida. Fue arrojada con vida porque el equipo de antropología forense, que fue quien rescató sus restos y reconoció sus restos con la sangre de mi hermana, comprobaron que había sido arrojada con vida. Después de muchos años, de 27 años, recuperamos los restos de mi mamá, pero nunca supimos la historia de mi hermano, de qué pasó con él, dónde estuvo secuestrado, cómo fue realmente, duele decirlo, pero cómo fue asesinado tampoco lo sabemos. El contexto sociopolítico que me preguntás vos para saber cómo era dentro de la familia, había un contexto diferente, porque hoy hablamos de política y hablamos de cosas que podemos hablar con mis hijos, con mis nietos, podemos hablar con cualquiera. En ese momento no era tan fácil, era mucho más complicado. En ese momento, te voy a contar una anécdota. Yo tenía una casa que vivía a la vuelta de la casa de mis viejos, y mi hermano va a alquilar un lugar para vivir con su pareja y me pide que yo le salga de garante. Cuando vamos camino a la inmobiliaria para salirle de garante, me pide que firme el convenio, pero que no lea nada, para evitar responsabilidades que no me competían. Entonces, esas cosas eran detalles que ellos tenían en cuenta para no comprometer a la familia. En ese momento, mi viejo le decía a mi hermano que no se inmiscuya tanto en el problema, y sin embargo él se seguía metiendo y se seguía inmiscuyendo, porque él era de un carácter muy solidario, que te voy a contar una anécdota para que sepas cómo era él. Un día viene a mi casa, se sienta en un sillón, se cruza de pierna y tiene unos mocasines puestos que tenían un agujero en la suela. Entonces mi viejo le dice a mi mamá: anda a comprarle un par de zapatos, que tienen los zapatos rotos, Néstor. Mi mamá va, cruza la avenida Mitre, nosotros vivimos una cuadra de la avenida Mitre, cruza la avenida Mitre, va y le compra un par de zapatos. Se los trae. Bueno, a la semana siguiente, o a los 10 días, viene Néstor de visita de vuelta a casa, otra vez con los zapatos rotos. Entonces mi mamá le pregunta, dice: Néstor, ¿y los zapatos que yo te compré? Dice: había un pibe que estaba descalzo y se los di. ¿Entendés? No le dio los zapatos viejos, le dio los zapatos nuevos. Esa era la manera de pensar de aquellos militantes de esa época.
no solo mi hermano, sino la mayoría de los que militaban en esa época tenían ese reconocimiento. Él de chico tenía una personalidad muy fuerte, muy solidaria. Nosotros nos llevamos 18 meses. Yo nací antes que él, yo nací en octubre del año 50 y él nació en el marzo del 52. En esa época era muy difícil ingresar a primer grado. Nosotros hacíamos desde primer grado, después primero superior, hasta sexto grado. Cuando yo hacía primer grado, él iba aprendiendo, que mi mamá le iba enseñando, lo que yo iba aprendiendo. Cuando llego a primero superior, él da primer grado libre. Y entonces en primero superior ya estábamos los dos juntos. Hicimos primero superior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, todos juntos. Toda la escuela primaria la hicimos todos juntos. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la secundaria, yo, como siempre, voy a una escuela pública, me inscribo en una escuela pública y mi hermano no se puede inscribir porque no tenía los 12 años. Tenía 11 años y había terminado la primaria. Entonces mi mamá, ¿qué hace? Lo inscribe en una escuela privada, hace el primer año y después en el segundo año volvemos a estar juntos. Seguimos juntos en el segundo año, tercer año, él repite tercero, yo repito cuarto, así que en quinto año terminamos los dos juntos, en el mismo grado, en la misma sala, todo. Así que hicimos primaria y secundaria, lo hicimos todos juntos. Aparte, nos gustaba con locura el fútbol, jugábamos al fútbol juntos, muchas veces uno para cada equipo, otras veces jugábamos en el mismo equipo, pero siempre hemos desarrollado la juventud, la pubertad, lo hemos hecho uno al lado del otro. Él cuando inicia la facultad tiene un pensamiento en su cabeza de que le gustaba arquitectura y comienza la carrera de arquitectura. Y ahí empezamos a caminar por dos caminos diferentes. Él, por un lado, empieza a estudiar arquitectura y yo me dedico a trabajar. Empiezo a trabajar con mi viejo. Así que empezamos con dos caminos diferentes. Él tenía la idea de seguir estudiando arquitectura, pero con el movimiento que él se manejaba, en el movimiento montonero y eso, vuelve a trabajar en una fábrica para ser sindicalista, para poder comulgar la idea de los compañeros que trabajaban en la Bernalesa. No sé si ustedes lo conocen, pero bueno, es una planta textil muy importante que había en Bernal, se llamaba la Bernalesa. Y ahí empieza a trabajar él para poder comulgar la idea de los trabajadores de esa planta. Te voy a decir cómo nos enteramos nosotros del secuestro de Néstor. La llaman a mi vieja por teléfono, algún compañero de él seguramente, y le avisan que lo habían secuestrado. Mi mamá empieza a caminar porque la verdad que no sabíamos ni dónde era el domicilio de él, por eso que te conté antes de la inmobiliaria, y empieza a buscar hasta que encuentra a la señora que le alquilaba. Vuelve a caminar y la señora le dice: yo sabía que alguien iba a venir por estos chicos que eran tan buenos, que siempre eran respetuosos, eran muy sociables. Y ahí mi vieja se entera de cómo había sido todo el secuestro. El secuestro en ese lugar donde Raquel, que era su compañera, hacía artesanías, hacía bolsos, hacía carteras.
Ahí ingresa el ejército y la detiene a ella. Y están 2 o 3 horas ahí adentro esperando que llegue Néstor. Cuando llega Néstor, los secuestran a los dos y se los llevan desde ese lugar. Ahí en Agüero y Posadas es el lugar donde fueron secuestrados los dos. Indudablemente el secuestro de Néstor produce una fractura dentro de la familia. Ninguno de nosotros, poniéndonos en la posición de aquella época, hablamos hace 40 años atrás, nadie pensaba que no lo íbamos a ver nunca más. Ninguno de nosotros. Todos pensábamos que iba a ser relativamente un tiempo determinado para después volverlo a encontrar. Nadie pensaba que nunca más lo íbamos a ver. En ese momento todos esperábamos volver a encontrarnos con él. Era muy difícil asumir eso, hasta que nos fuimos enterando que había campo de secuestro, campo de concentración donde estaban secuestrados los detenidos políticos, porque en ese momento eran detenidos políticos. Ni siquiera se nombraba la palabra desaparecido, que hoy es una palabra que está instalada en los medios de comunicación, en los medios de información, todo. En aquel momento eran detenidos políticos y todos pensábamos volver a verlos. Ninguno se le ocurría que nunca más lo íbamos a ver. En ese momento mi vieja empieza presentando un habeas corpus por el reclamo que se hace obviamente, y se presenta en el Ministerio del Interior, lo presenta el habeas corpus, va al ministerio, va a los lados donde todo el mundo la mandaba a hacer el mismo trámite, y en ese mismo trámite veían entre ellas las mismas caras. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que una vez se reúnen en la iglesia, en una iglesia, y ven que estaban haciendo lo que la Junta Militar les pedía. Y ahí mi vieja se rebela y dice: no tenemos que hacer esto, tenemos que salir a la calle y mostrarle a todo el pueblo argentino que esto es diferente, que no es como dicen ellos. Y ahí se reúnen la primera vez, el 30 de abril del 77, se reúnen 13 madres y una militante del PC, que se reúnen 14 personas ahí en la primera reunión de la Plaza de Mayo. En esa reunión era un sábado, así que fue frustrante porque el sábado no había nadie en la Plaza de Mayo. Entonces ahí se reúnen y resuelven. Primero deciden reunirse los viernes y alguna dijo que era día de mufa, que era malo, entonces se resuelve reunirse los jueves. Y por eso queda instalado la vuelta de las madres en la Plaza de Mayo los días jueves. Nunca ella tuvo temor de no decir quién era, no decir por qué peleaba o por qué buscaba. Nunca tuvo ese temor, porque ella siempre lo hablaba en casa, lo hablaba con mi viejo, lo hablaba con nosotros, y decía: yo donde voy presento el documento, digo quién soy, cómo estoy, no hay nada que ocultar. Indudablemente fue un error, pero era que las madres iban creciendo a medida que pasaba el tiempo. Fueron aprendiendo muchas cosas a medida que caminaban. Indudablemente, lo que vos me preguntás, cómo ha sido la vida de mi vieja, antes de la desaparición de mi hermano, mi mamá era la maestra particular de nosotros, era la que nos atendía, el ama de casa
totalmente a disposición de la familia, de mis compañeros de la escuela secundaria, de mis amigos del barrio. Cada vez que me encuentro con uno de ellos me dice, yo me acuerdo cuando tu vieja nos servía la leche, nos traía un sándwich. Esa era la vida de mi vieja previo a la desaparición de mi hermano. Cuando mi hermano desaparece, se ubica en otro rol. La prioridad era buscar a mi hermano. En ese momento seguía haciendo, preparaba la comida, planchaba, todo, pero la dejaba y se iba a las reuniones. Y yo recuerdo perfectamente las reuniones que tuvieron las madres de Plaza de Mayo en mi casa, en el comedor de mi casa, en la mesa que hoy tengo yo, hoy vivo yo en la casa que era de mis padres. Entonces, te voy a decir también que me llega cierta emoción decir que yo vivo en la calle Azucena Villaflor, que es donde el pueblo, la gente del barrio le puso ese nombre, que después fue autorizado por el Consejo Deliberante. Pero la gente fue la que puso el nombre de la calle. Nosotros vivíamos en la calle Kramer, Coronel Kramer. Fue cambiado por Azucena Villaflor. Bueno, te voy a decir cómo vivo la sensación de que mi vieja, disculpa que diga lo que voy a pensar, pero haya pasado a la historia. Nos superó, a nosotros como personas, la historia nos superó, indudablemente. Eso es algo que nunca podré descifrar, porque la historia pública de mi vieja fue solamente de 6 meses. Desde el 30 de abril, que fue la primera marcha, hasta el 10 de diciembre, que fue cuando la secuestraron. Así que pasaron 7 meses, 8 meses, fue lo único que ella hizo públicamente. En la opinión personal, en esa época yo trabajaba en un camión. Cada vez que pasaba por la calle y veía a una mujer cortando papelito o buscando comida o algo, me fijaba a ver si era mi vieja. Te voy a decir algo que nosotros tuvimos muchos años buscando a mi madre. Y el equipo de antropología forense sabe que la secuestraron el 10 de diciembre y ellos dan como fecha de muerte el 23 de diciembre del mismo mes. O sea que no vivió una gran persecución o estar presa por mucho tiempo. En poco tiempo la mataron, es así, no hay otra palabra para usar. Desde el 10 de diciembre hasta el 23 de diciembre, que estiman que fue arrojada desde el avión. En lo personal, nosotros hemos vivido muchos años tratando de encontrarla, esperando que vuelva a casa, porque nosotros sabíamos que el 25 de diciembre se decía que iban a liberar a los presos políticos. La estuvimos esperando en casa esa Navidad, ese Año Nuevo, esa Semana Santa, y la realidad es que ya la habían matado. Así que nosotros lo sufrimos 3 veces, te diría. El momento del secuestro, el momento de la espera y el momento de la recuperación del cuerpo. Vivíamos en esa época en estado de sitio. En estado de sitio no se podían reunir más de 3 personas. Entonces, en el momento que ellas se reunían en la Plaza de Mayo, la policía le decía, señora, no pueden estar reunidas, tienen que circular. Bueno, como era el círculo, ellos empezaron a caminar alrededor de la pirámide. Entonces, ahí se empezó a diagramar cómo fue la marcha de las madres de la Plaza de Mayo. Circulen, 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 bueno, nosotros vamos a circular.
daban la vuelta alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo. Y te voy a contar otra anécdota de ese pañuelo que está ahí, que lo presenta mi viejo a las madres de Plaza de Mayo, porque mi mamá nunca llegó a usar el pañuelo como símbolo de las madres de Plaza de Mayo. Ella fue secuestrada antes de que las madres usaran el pañuelo. Entonces, mi papá lleva el pañuelo con el nombre de ella y en la fecha del secuestro, y lo lleva a las madres de Plaza de Mayo. Cuando viene la responsable de Derechos Humanos de la OEA a Buenos Aires, las madres de Plaza de Mayo le entregan este pañuelo a ella, y ella lo lleva a Estados Unidos. Cuando asume Néstor Kirchner el gobierno nacional, después de 5 o 6 meses, ella dice: los derechos humanos se restituyeron en la Argentina. Este pañuelo tiene que volver a la Argentina. Entonces, ¿qué hace? Lo lleva a la Embajada Argentina de Estados Unidos, y el embajador se lo manda a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner nos llama a nosotros como familiares, vamos mi hermana, mi hija menor y yo a recibir el pañuelo que nos da Néstor Kirchner. En ese momento, Néstor, después de todo el protocolo de entregar los pañuelos que nos dio uno a nosotros y otro a otra familia, me dice que él había conocido a Néstor. Dice que era bastante parecido a mí, que bueno, en ese momento reconoce que él también había trabajado en la zona sur, en Bernal y eso, y lo había conocido a Néstor. Ese pañuelo es un pañal de aquellos que se usaban en la época que se lavaban los pañales y se volvían a usar. Ahora te voy a contar de quién es ese pañuelo. Yo hice un juicio contra el Estado. Ese juicio contra el Estado fue en el año 2005, cuando se restituyen los restos de mi vieja. En ese momento yo hago un juicio contra el Estado, y el abogado que me representa a mí es el hijo de mi madrina, que es la que escribió el nombre y la fecha del secuestro de mi vieja en el pañuelo. Bordó, la que bordó en el pañuelo el nombre y la fecha. Ese pañuelo ese pañal es de mi abogado, del que me representa hoy ante el juicio que yo hice contra el Estado. Bueno, hay 2 o 3 hechos históricos que vale la pena reflexionar y decirlo. Por ejemplo, uno de ellos es cuando Arguindegui cita en una manifestación de las Madres de Plaza de Mayo, cita a 3 o 4 que se hagan presentes en su oficina. Entre ellas va mi vieja, y en un momento él les reprocha a las madres como que estaban dando una imagen negativa de lo que era la Argentina hacia el exterior. Entonces mi mamá no se callaba la boca y le contesta que si ellos le hubieran dado datos de dónde estaban los hijos, de dónde estaban detenidos, de dónde podían, si tenían hambre, alcanzarle un sándwich, si tenían frío, dónde alcanzarle una frazada, no existiría esa que ellos llamaban las locas de la Plaza de Mayo. Eso fue un hecho histórico, y mi madre nos contó en casa, hablando, que ella le había contestado. Después, si le daban ganas de llorar, lloraba cuando estaba sola. No iba a llorar adelante de los genocidas que estaban denostando al pueblo. ¿Entendés?
Eso es una anécdota. Y otra anécdota que te puedo contar es que el 23, acá en Avellaneda, se restituye lo que era la brigada de la policía provincial, donde se denomina el infierno, porque ahí hubo varios detenidos desaparecidos y algunos que han sido recuperados. Y el 23 se va a hacer un acto donde se restituye eso como centro de la memoria, donde se va a instalar los derechos humanos, donde se van a hacer ciertas cosas, y en ese acto va a estar el intendente, va a estar Estela de Carlotto, y me invitaron personalmente para estar en el escenario en ese momento. Por eso es que no voy a poder ir al acto de la facultad, donde la verdad que tenía muchas ganas de ir. La solicitada que sale en el diario La Nación fue juntada peso por las madres en la iglesia, en la iglesia de la Santa Cruz, en todos lados iban poniendo plata para poder publicar esa solicitada. Ahí es donde Astiz se involucra para reprimir y para secuestrar a varias de las madres de Plaza de Mayo. Una de ellas, Esther Cariaga, había logrado que sus hijas las liberen, las llevó a Brasil y de Brasil las mandaron a España. Y ella volvió a la Plaza de Mayo, aún reconquistada a sus hijas, porque ya no eran las hijas de cada uno, sino eran todos hijos de las madres de Plaza de Mayo. Ella vuelve a la plaza y es una de las que es secuestrada y asesinada en la iglesia de la Santa Cruz, que eso fue el 8 de diciembre, y el 10 de diciembre la secuestran a mi vieja en la esquina de mi casa. El hecho de que nosotros hablamos de la solicitada, donde ellas ponían su nombre, su documento, donde especificaban quién era cada una de los que reclamaban por sus hijos, es un hecho indudablemente de valentía, es un hecho que hoy, en el Día de la Mujer, tenemos que revalorar todas esas cosas. La valentía que tuvieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y el temor que tenían los militares a un pañuelo blanco. Ellas nunca se amedrentaron ni ante los golpes de palos de los caballos, y los militares veían un pañuelo blanco y se asustaban bastante. Así que eso demuestra quién tenía la fuerza moral de la verdad. Bueno, te voy a decir qué era lo que en ese momento pasaba. En ese momento era vivir paso a paso. Indudablemente no tenían la noción que hoy tienen de la importancia que son las madres de Plaza de Mayo. Sí tenían la noción de querer difundirlo al exterior para que se enteren cómo era la situación que se estaba viviendo en la Argentina. Eso sí, tenían noción de poder difundirlo. La primera entrevista que me hacen a mí es de un medio holandés en mi casa, que vienen y me preguntan en la época del Mundial por el secuestro de mi vieja. En esa época los medios internacionales sabían mucho más que la mayoría de los argentinos de lo que pasaba acá. Eso era fundamental, pero las madres, yo creo que hoy tienen una dimensión de lo que es lo que fue la estrategia política, y yo te voy a dar una opinión muy personal, que para mí volvimos a la democracia gracias a las madres de Plaza de Mayo y a la guerra de las Malvinas.
Esos son los dos motivos fundamentales por los cuales volvimos a la democracia. Sí, se puede contar que en el momento del secuestro de mi vieja había 2 Falcon, que eran los coches con los que secuestraban en esa época, 2 Falcon verdes. Uno estaba en la esquina de mi casa y cuando mi mamá sale a comprar el diario, porque la edición que había leído de la solicitada había salido medio borroñado, entonces va a comprar otro diario y va a hacer las compras del día. En ese momento, yo no sé si ustedes conocen la avenida Mitre, tiene una plazoleta en el medio. En el medio de la plazoleta, cuando está cruzando, ahí la secuestran, ahí la raptan, la suben a la fuerza. Ella se tira al piso, grita y para un colectivo viendo qué pasa. Lo apuntan al colectivero con armas largas y lo hacen seguir de largo. Y ahí la secuestran a ella. En ese momento sabemos por dónde salen los coches y todo, porque había gente del barrio que vio el hecho. Había 2 testigos que son los que me vinieron a avisar a mi casa qué había pasado en ese momento. Eso es fundamental para tener idea de que se los llevaban con vida y te los devolvían, ni te los devolvían porque aparecían muertos, ni te los devolvían porque hay casos que todavía no han podido ser recuperados los cadáveres. Muy poco. De la militancia de mi hermano, realmente él no lo difundía. Realmente él no decía las cosas que hacía ni cómo las encaraba. Él lo tenía bastante reservado eso. Así que por eso abandonó la Facultad de Arquitectura, por eso fue a laburar a la Bernalesa. Si hubiese consultado con la familia, le hubiésemos dicho que no, que siga estudiando, pero bueno, él era muy reservado en esas cosas. Bueno, la verdad que la imagen de mi viejo para mí está bien alto. Yo empecé trabajando con él, viví muchos años junto a él y estuve trabajando, y él fue el que tomó la posta una vez que secuestran a mi vieja. Nosotros teníamos una posición de media para arriba en ese momento y perdimos muchos de los negocios que mi viejo hacía. Mi viejo laburaba siendo abastecedor de petróleo a las calderas, a las vidrierías, todas esas cosas, y nosotros trabajábamos con él. En esas cosas hemos perdido mucho económicamente hablando, pero bueno, nosotros pospusimos también, tomó la idea de buscar a mi vieja, de tratar de conseguir, ver si podíamos averiguar algo. En aquel momento era muy difícil. Después nos enteramos de muchas cosas, después de mucho tiempo y después de haber recuperado el cuerpo de mi vieja. Para mí, mi viejo fallece en el 82 por un tema de cáncer que a mí nadie me lo va a sacar en la cabeza, que eso provino del secuestro de mi vieja. Esa enfermedad seguramente que a él le ha afectado por el secuestro de mi vieja. Después de tantos años de vivir juntos, indudablemente algún golpe físico, psicológico le ha sucedido y le ha afectado. Hay 2 cosas que voy a contar por primera vez en la historia. Cuando nosotros pedimos la cremación del cuerpo de mi mamá, el juez nos autoriza, pero se queda con 3 piezas, 2 piezas dentales y el fémur, por cualquier reclamo que se pudiera hacer a posteriori. En ese momento
nosotros vamos, habíamos cremado el cuerpo de mi papá, después de 10 años de haber fallecido, qué sé yo, y lo pusimos, las cenizas, en la calle Azucena Villaflor de Puerto Madero. Ahí pusimos la ceniza de mi papá, para que esté cerca de mi vieja. Cuando cremamos el cuerpo de mi mamá, pedimos 2 cajas de ceniza. Una, íntimamente, lo llevamos a donde estaban las cenizas de mi viejo. Y la otra mitad la llevamos a la pirámide de la Plaza de Mayo. Cuando llevamos las cenizas a la Plaza de Mayo, nunca jamás me imaginé que iba a haber tanta gente. La verdad que fue algo que me impactó muy fuerte, y nosotros tomamos la decisión porque fue una idea de mi hermana Cecilia, la que tuve la idea de ponerlo en la Plaza de Mayo. Entonces hicimos esa doble herencia de las cenizas de mi vieja.